Bienvenidos a nuestro estudio de el miércoles 10 de junio del año 2020. Sean todos bienvenidos en cualquier parte del mundo. Un cariñoso saludo para todos y una invitación para que permanezca con nosotros los próximos minutos donde llevaremos a cabo un estudio basado en el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Este es el cuarto estudio sobre ese capítulo y el tema que vamos a enfatizar en este capítulo es se acercó. Por supuesto se refiere a Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios se acercó? Por supuesto que el tema no está diciéndonos que Dios está lejos porque Él se alejó. Los que estábamos lejos éramos nosotros, los que nos salimos de su protección, de su dicha y felicidad, fuimos nosotros desde el principio de los tiempos, cuando nuestros padres desobedecieron y se pusieron a una distancia de inalcanzable, ¿verdad? Inalcanzable no para Dios, sino para nosotros. Nos era imposible retornar a la comunión, pues está escrito y dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Esa era la lejanía, destituidos de la gloria de Dios, pero en su gran amor y con su gran bondad, Él hizo una labor de redención que lo acercó. Entonces, queremos enfatizar cómo es que Él se acercó. Bueno, comenzamos con el capítulo 1 y versículo 19. Hasta estos versículos 14, 15, el escritor de este evangelio se ha dedicado a enfatizar la deidad del Mesías, la deidad del Señor Jesús. Ahora va a tratar de algunos puntos del aparecimiento de Juan el Bautista. Y dice el versículo 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos, tenemos que tener cuidado con los nombres de los lugareños, como en este caso, cuando los judíos, recordemos que Juan está centrado en la provincia de Judea. Está el mayor porcentaje de su relato se centra en Jerusalén y en la provincia de Judea. Y en este tiempo hablar de judíos no es lo mismo que hoy, pues la lengua es, al igual que la evolución de la sociedad y de los niveles de relación, es diacrónica y entonces va cambiando. Judíos en el siglo I era un nombre para los que habitaban en la provincia de Judea. Más bien podríamos llamarles judeanos, porque aunque eran judíos, si vamos a lo que es raza o a lo que es descendientes de Judá, también había en Galilea, que era otra provincia romana, una división administrativa que Roma había hecho de la tierra de Israel. Hay muchas más provincias, la de Samaria, la de Galilea, la de Traconite, Decápolis, etcétera, etcétera. Entonces, cuando dice aquí que este es el testimonio de Juan, cuando los habitantes de la provincia de Judea, judeanos, enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Estaban inquietados porque multitudes venían al Jordán para recibir el bautismo que Juan estaba realizando, al grado que se le llegó a conocer como Juan el Bautizador o el Bautista. Dice el verso 20, él confesó y no negó. Confesó, que es lo que los otros querían saber, ¿verdad? Ese carisma, ese poder de atracción a las multitudes, querían saber quién era, que él confesara de su propia boca
sospechando si iba a decir que era el Cristo, o bueno, habían surgido tantos falsos profetas y ellos estaban pendientes, y él confesó y dijo, no soy el Cristo, no soy el Cristo. El, el idioma en el cual la revelación del Nuevo Testamento nos llegó es el idioma griego. Y nada escapa a la soberanía y voluntad divina. Quisiéramos nosotros decir que el idioma fue escrito en hebreo o en arameo, por lo menos, pero que hay alguna manipulación que ocultó esos manuscritos, pero no es cierto. Es la voluntad, la soberanía divina nos dejó en el idioma griego el relato del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Y es escritura divina, tan escritura divina como las escrituras de los antiguos. Y Dios quiso usar ese idioma. Eso nos muestra de la apertura que se va a dar en este tiempo del siglo I hacia todo el mundo, de que el amor entrañable de Dios se va a manifestar para todas las naciones. Ya no va a ser circunscrito a una raza, a una región, sino está abierta a todas las naciones. Esa es una gran noticia. Entonces es el idioma griego y obviamente hay la teología del Evangelio es teología judaica, judía o hebrea. Es la teología de la Biblia. El idioma griego no está preparado para recibir todos los conceptos, así que tiene que adaptar. Por ejemplo, él confesó, y en el idioma que Juan hablaba, que ha de haber sido un arameo judaico. Digo arameo judaico porque las regiones van formando sus dialectos. Aunque hablamos castellano en toda América Latina, pero el castellano de Colombia o el de Perú ya no es igual que el castellano que hablamos nosotros, ni siquiera el de la vecina República del Salvador es igual. Tienen tantos modismos en el lenguaje coloquial que no los entenderíamos si nos vamos a basar en ese lenguaje. Tiene que haber un idioma estándar, igual sucedía en aquel tiempo, un idioma estándar, pero también había dialectos. Y el dialecto, el griego del Nuevo Testamento está escrito en el griego judaico, un griego que seguramente no se iba a entender en los conceptos en Atenas o en alguna otra parte del mundo griego. Entonces, tiene que adaptarse el idioma para recibir los conceptos. Y el concepto Cristo es la palabra hebrea Mashiach, Mashiach, que quiere decir ungido. Y había muchos ungidos, pero uno solo es el ungido de Dios para salvación y redención. Y si es uno solo, tiene que llevar artículo, el ungido. Entonces, en hebreo se dice Ha Mashiach, el ungido de Dios. Ha Mashiach, Ha, el artículo, Mashiach, el acto de ser, de que la unción, de que el poder de Dios iba a descender sobre él, como cuando el aceite se derramaba sobre el sacerdote o el rey. De esa manera el poder iba a descender sobre el ungido, el que iba a llevar la redención y aportar los pecados de la humanidad. Ha Mashiach. Pero el griego no tenía ese concepto de el ungido de Dios. Para ellos eso es algo nuevo. Pero sí tenían un concepto como era teñir las telas, sumergir las telas en colores o derramar sobre alguna piedra algunas sustancias para algún propósito definido, y eso se llamaba Christos. Entonces el ungido pasó al idioma griego como Cristo. En la mentalidad griega es cualquier cosa sobre la que echaban aceite. Entonces, los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y ahora
tenemos que entender que en el siglo I, en los tiempos del Señor, Jerusalén, bueno, y la Biblia nos deja relato de eso, de cómo iba a interactuar el Señor con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos, con los celotas, etcétera, etcétera. Y los que le hicieron la pregunta a Juan eran fariseos, de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Un poco de historia. Tenemos que hablar un poquito de historia para poner claridad en nuestros conceptos, en lo que pretendo decirles. Eh, Lamentablemente, los pecados de Israel lo llevaron al exilio babilónico en el 500, en el siglo VI, 586 antes de nuestra era. Regresaron 70 años más tarde, pero cuando regresaron ya fue un pequeño grupo y no pudieron tomar todo el territorio que tenían antes. Luego el dominio griego sobre la tierra de Israel se hizo muy eh, influyente y dominaron tanto los seleucidas como los ptolomeos, los seleucidas de Siria como los ptolomeos de Egipto, tenían una contienda por poseer la estratégica tierra de Israel, y a veces estaban los ptolomeos en guerra con los seleucidas de Siria, y a veces unos tenían más influencia que otros, pero en general los seleucidas dominaron más tiempo. En el año 165, aproximadamente 167, se dio la guerra de los macabeos, porque los griegos sirios impusieron tantas prohibiciones que se vieron obligados a reaccionar, y Dios les dio la victoria. Tuvieron un triunfo aproximadamente el año 165, 164, y así ellos fundaron un estado muy poderoso, aunque no tan grande como el esplendor de David, de Salomón, cuando era todos los reyes, o eran reyes sobre las 12 tribus, pero fue un estado maravilloso. Entonces esa guerra, esta época se conoce como la época Hashmonea. Y Hashmonea eran descendientes de la primera clase sacerdotal que había designado David en Primera de Crónicas 24, la de Jorib. Y de ahí salieron los Hashmoneos. Y ellos triunfaron como sacerdotes, se opusieron a los griegos que habían profanado el templo y hecho atrocidades. Pues lo purificaron, y de ahí sale la fiesta conocida como la fiesta de Hanukkah. Pero con el correr del tiempo ellos cometieron un error, y el error fue no darle a la tribu real el gobierno, sino que ellos, siendo sacerdotes, tomaron el poder para ser sacerdotes y para ser reyes. Eso fue realmente un error. Y se fue deteriorando esa situación, y los que gobernaban pues tenían intereses políticos y hacían alianzas, empezaron a hacer alianzas con potencias extranjeras, y se fue minimizando la espiritualidad, de tal manera que hubo reacciones. Los fariseos son unos de los que reaccionaron, una de las sectas que reaccionaron, pues muchas sectas se dieron a causa de esa situación. Surgieron cinco partidos religiosos principales a causa de que los hashmoneos se desviaron del propósito y no mantuvieron la espiritualidad que se hubiera esperado. Veamos cuáles son esos. Los primeros que se separaron fueron los fariseos por cierto que fariseos perushim significa separados,
y ellos eran unos acérrimos, unos fanáticos observantes de la tradición oral. Ellos no solamente observaban la Torá, la ley de Dios, los 5 libros de Moisés, sino que ellos creían que juntamente con los 5 libros, con la revelación del Pentateuco, Dios dio una tradición que interpretaba que las leyes en el canon del Pentateuco no estaban completas y que necesitaban un agregado. Por ejemplo, la ley del Shabbat, digamos, pues solo dice guardarás, recordarás y guardarás el Shabbat. Y dice que descansarás, que no pondrás trabajo ni a tu siervo, ni a tu buey, etcétera, etcétera. Pero en la tradición oral se dice cuántos trabajos, qué clase de trabajos y una serie de extensiones. Y a esas extensiones los fariseos le daban un valor tan grande como el de la palabra escrita y a veces hasta superior. Los otros que se separaron fueron los saduceos. Ellos eran hashmoneos, pero no estaban de acuerdo con el sesgo que había tomado en Jerusalén el templo, y otros eran los beituseos, una facción paralela a los fariseos, y los otros eran los esenios, los cuartos eran los esenios. Ellos se fueron de Jerusalén en protesta también por el status quo imperante, pero ellos eran los verdaderos sacerdotes, eran los descendientes de Aarón. Y pues al mezclarse la política en el nombramiento de los sacerdotes y la política en general, que fue llegándose a extremos de brutalidad, en esos tiempos, uno de los descendientes de los hasmoneos, por conservar el poder, llegó a matar a 800 fariseos, a ese grado de, de rencor, a ese grado de sangre, de crueldad se había llegado. Entonces estos se separaron. Ellos se fueron a las montañas de Qumran y continuaron sus ritos. Vamos a referirnos un poquito más a lo que significa que continuaron con la Tevilá. Los restos arqueológicos hasta la fecha muestran que ellos practicaban esta enseñanza de la palabra de Dios. Y los últimos, de las principales facciones, estaban los celotes o los celotas. Ellos surgieron cuando en el año 63 el general Pompeyo conquistó Jerusalén. Entonces ellos se rebelaron, son el brazo armado. Ellos no buscaban pureza doctrinal ni cosa por el estilo, sino que era quitarse el yugo extranjero. Entonces de los fariseos fueron los que fueron a donde Juan, le preguntaron diciendo: ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, si no eres Elías ni el profeta? Porque ellos tenían una teología, los fariseos, que Elías habría de presentar al Cristo, al Mesías, o el profeta. Había una tradición de que cada 400 años aparecía un profeta, el profeta Elías, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar ahorita un poquito de la Tevilá. Los fariseos, ellos inventaron un rito que se llama el rito de la purificación, el rito de la Tevilá. Tevilá significa inmersión o sumergir en agua. La purificación sí está en las Sagradas Escrituras, pero la purificación del leproso, la purificación de los que tenían algunas emisiones en su cuerpo o del que tocaba un cadáver, necesitaba un sacrificio y necesitaba otras cosas. No solamente el agua de la purificación. Ese fue el invento de los fariseos.
para ser prosélitos. Como el liderazgo de Jerusalén estaba corrupto, entonces ellos eran muy proselitistas y andaban llevando conversos a su causa, pero para hacerse conversos tenían que eh, a pasar por el rito de la purificación, de la inmersión o de la tevilá. Este nombre tevilá pasó al griego con el nombre de bautismos, que significa, como dije, el griego tuvo que recibir conceptos teológicos extraños a su idioma, pero tuvo que adaptarse. Entonces, la palabra que usaron para este concepto de la purificación, de la tevilá, que es la inmersión, en griego es baptismos, y la palabra se usaba en cualquier parte del mundo griego para describir el acto de teñir las telas. La tevilá o la inmersión sí está en las escrituras, en la palabra, en la ley de Dios, en la instrucción del Señor, pero está dada para los sacerdotes únicamente. Ellos eran los únicos que hacían la inmersión todos los días para ingresar al santuario, al lugar santo, donde ministraban, o para ingresar al lugar santísimo. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, en el día de Yom Kippur, era un requisito de habilitación, pero las conversiones no las requerían. No hay una constancia escritural de que Ruth la Moabita haya pasado por el rito de la Tevilá para la conversión, o Caleb, o Naamán y muchos otros más. Entonces, así les contestó, y ese era el concepto que había, y este es el primer encuentro entre los fariseos y Juan. Bueno, seguimos el Evangelio en el estudio, y dice: al día siguiente, o al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo a la multitud: este es el Cordero de Dios, el portador del pecado del cosmos. Es una declaración asombrosa, ¿verdad? Este es el Cordero de Dios, el portador del pecado del cosmos. Un griego de aquella época no podía entender el concepto del pecado del cosmos. No tenía significado para él. ¿Por qué razón? Porque para los griegos el cosmos, el mundo, el universo, concebido como ellos lo concebían en su forma científica, pero también en su forma filosófica, era perfecto. De ahí viene nuestra palabra cosmético, que significa arreglar algo que no está bien, ponerlo bonito. Y concebían el cosmos pues como algo sin mancha, sin ningún defecto. Y cuando Juan declara el Cordero de Dios que porta el pecado del cosmos, está haciendo uso de la teología hebrea, de la teología de las Sagradas Escrituras. Pues las Sagradas Escrituras dicen que todo está de este lado. Hay dos lados: el lado de Dios y el lado donde estamos nosotros. De este lado todo es imperfección. De este lado no existe la luz. La única luz que hay de este lado es la luz que Dios organizó en el principio de los tiempos para hacer un lugar donde el hombre pudiera vivir. Pero hasta ese lugar el hombre lo arruinó. El universo es oscuro. El universo, comprobadísimo en los viajes espaciales y comprobadísimo por los telescopios, es una materia oscura que vibra. 85% de luz oscuro, y Dios puso las luminarias para darle luz al planeta. Bueno, y todo es oscuro, a menos que la luz de las estrellas choque en un cuerpo. Ese cuerpo puede reflejar la luz. De lo contrario, hay oscuridad completa. ¿Por qué? Porque esa oscuridad nació de la rebelión de la serpiente, de Satanás, conocido como el diablo. Más adelante, en los
en los modernos, en los idiomas, por ejemplo, griego. Pero dice que cuando Adán pecó, entonces se salió del huerto del Edén, se salió al lugar fuera donde estaba el árbol prohibido, que es el árbol de la mentira, no es de la ciencia del bien, es mentira, es solo del mal, porque nunca Dios pudo haber creado un árbol bien y mal, porque Dios es definido como el bien supremo, como la luz máxima, y no podía él haber concebido un árbol de esa naturaleza. Así que el hombre se salió y quedó en el lado oscuro, donde estaba destituido la serpiente y sus ángeles rebeldes, así que todo estaba en destrucción. Y de hecho, la única luz que hay en este mundo, pues fue lo que quedó en la humanidad, que salió de las manos de Dios, puesta en el huerto para darle iluminación a este universo, y los soles, las luces que Dios dejó para iluminar a esa humanidad. Pero de ahí se acabó. Ahora, como eso era de Él y Dios no iba a permitir que la oscuridad reinara en alguna parte de sus dominios, por eso el Señor mismo vino a portar los pecados del cosmos, del universo, del mundo, del hombre, de la humanidad, para quitar esa oscuridad, para quitar ese mal que se había posesionado de este universo. Por eso la declaración asombrosa de Juan causa eh, expectación. He aquí el Cordero de Dios, el portador del pecado del cosmos. Y esta es la frase central de esta parte de este capítulo. El Cordero de Dios nos está hablando del sacrificio. El libro de la santidad de Dios es el libro de Levítico, donde encontramos la santidad de Dios, se puede recuperar a través de los sacrificios, y ahí el Levítico nos relata una serie de sacrificios, nos instruye sobre todo cómo poder volver a tener comunión con Dios. Y todo tiene que ver con la necesidad de un sacrificio o una ofrenda para ponerse bajo sus alas. Ahora, en la palabra castellana ofrenda es la traducción de la palabra hebrea corbán. Esta palabra corbán es la raíz de la palabra es karab, que significa acercarse. De manera que ofrenda, pues sí entendemos que ofrenda es acercarnos, vamos entendiendo mejor, porque la etimología de la palabra corbán es acercarse, un acercamiento. Esta palabra, la raíz de la palabra corbán significa lo acercado, estar cerca, eso es lo que significa. Entonces la ofrenda, o más bien el corbán, nos dice que Dios ha provisto todo para estar ahí, para que no haya separación entre Él y nosotros. Él se acercó y claro, no podía acercarse sin el pago de un precio, de un rescate, sin hacer un esfuerzo. Eso es lo maravilloso. ¿Qué es el corbán? Pues el corbán o lo acercado es el espacio espiritual en el que inevitable o ineludiblemente hallaremos al Señor. La esencia del corbán. Lo que tienen en común todos los sacrificios de Levítico que revela la Escritura son los cuerpos que manifestaban la cercanía con el Señor. Claro, con una mentalidad moderna, sobre todo de un beneficio a los animales, nosotros pensamos que eso es algo atroz, cruel, matar un animalito
para tranquilizar una conciencia, de hecho que es cruel, de hecho que cuando el pecador se acercaba y ponía sus manos sobre el animalito y lo veía a ser degollado por el sacerdote, ha de haber confesado sus pecados y que por causa de sus pecados este animalito moría, ha de haber sido un trauma espantoso que nuestra mentalidad moderna ya no lo concibe. Y no lo concibe porque vino el Hijo de Dios para que ese sacrificio ya no se hiciera. Por eso es que ya no hay necesidad de un sacrificio, porque Él hizo algo. Y no va a haber necesidad de más sacrificios. Así que si alguien dice que es un acto retrógrado volver a hacer sacrificios, pues no es retrógrado en el sentido de matar un animalito, porque los matamos para comer. Pero es innecesario porque ya se cumplió el papel de los animales. El cuerpo durante miles de años, aproximadamente en el sacrificio levítico, unos 1200 años aproximadamente, murieron millones de animalitos entre corderos, vacas o toros o cabras, terneros, etcétera, etcétera. Pero en ese cuerpo el Señor está manifestando su cercanía. No solo se sacrificaban animales, también se hacían ofrendas minjá o vegetales, donde se quemaban también cereales. El corbán más perfecto se estaba esperando. Se necesitaba que el corbán perfecto viniera. Mientras no se diera ese acercamiento real y total de Dios, los sacrificios tendrían que seguir siendo dados, aunque no quitaban totalmente los pecados, solo estaban anunciando que un día los pecados serían quitados. Vamos a dejar aquí el estudio y lo continuaremos en el segundo tiempo de este día, que será en la hora de Guatemala a las 10 de la mañana. Este estudio lo comenzamos a las 7 y lo vamos a dejar aquí. Pero lo vamos a dejar con una gratitud a Dios, porque hoy ya no tenemos que pasar por el desagradable proceso de que para que nuestros pecados sean perdonados haya necesidad de un sacrificio de un ave o del ganado vacuno, ovejuno o de los cabros. Y todo eso se debe a que Dios se acercó en la persona del Señor Jesús. Él es el Cordero de Dios, Él es el Corbán, que vino a poner su vida para portar los pecados del cosmos. Él redimió al mundo y al universo entero. Ahorita se preguntará usted, después de escucharme, bueno, y si ya Dios hizo el sacrificio perfecto, ¿por qué todavía sufrimos de la muerte, de la enfermedad, de los males que padecemos? Y no solo muerte y enfermedad, sino todo lo que conlleva a la muerte, como es las malas relaciones entre los seres humanos, como es la crueldad del hombre contra el hombre, de la pobreza producto de esa crueldad o del sistema que hace que existan los pobres, o la tecnología que nos ha beneficiado tanto en el siglo XX, por ejemplo, pero que al mismo tiempo hemos creado casi la destrucción del planeta con lo que se ha inventado, que nos ha beneficiado tanto, como por ejemplo el plástico, ¿verdad? El plástico, que es un beneficio. Sin el plástico no tendríamos ni las computadoras, ni autos más funcionales, ni los medios de comunicación como son los teléfonos celulares. No tendríamos los avances en la medicina, tantas cosas que el plástico nos trajo. Pero al mismo tiempo,
los desechos plásticos se han convertido en una amenaza a la vida del planeta. Y si no hacemos algo, eso puede ocasionar un colapso. O el otro descubrimiento de la ciencia del siglo XX fue la fusión nuclear, la fisión o fusión del átomo, y esa reacción en cadena que se produjo, que fue utilizada primero para terminar la Segunda Guerra Mundial, pero con el costo elevadísimo de vidas, y luego se mantuvo como una amenaza latente en la segunda parte del siglo XX, que nos llevó a la Guerra Fría. Claro, hay tantas cosas buenas también. La energía nuclear produce una energía limpia que podría salvar al planeta de las emisiones de carbono de los fósiles, combustibles fósiles, y evitar los efectos negativos del calentamiento global. Pero tiene su peligro, que los países que la usen también pueden encontrar la forma de usarla como armas destructivas para sus enemigos, o aunque sea con fines pacíficos, los descuidos y los errores humanos y sin querer, o como sucedió en Japón con el gran terremoto que hizo colapsar una central nuclear. Son accidentes que es como despertar otra bomba atómica y exponernos a la muerte de miles de personas. ¿Por qué existe todo eso si ya el Señor Jesús hizo el sacrificio perfecto? La razón es que Él sí sacrificó su vida por el cosmos, por el universo, pero pero se fue. Hay una parábola que dice que Él se fue, pero que regresará. Y estamos pendientes de su regreso, porque a su retorno todos esos males que he mencionado se van a terminar. No continuarán dañando su santo monte. Hay profecías que anuncian que aún las espadas se convertirán en rejas de arado, que todo lo que hace mal dejará de hacer mal, porque Él ya pagó el precio, pero estamos en un tiempo de espera, en un tiempo de oportunidad para que nosotros podamos conocerle y escudriñarle y acercarnos a Él y disfrutar de su sacrificio. Padre que estás en el cielo, anhelamos tu retorno, deseamos tu venida. Señor, el universo está descontrolado, la entropía campea por todo el universo como un resultado de aquel árbol del mal que fue puesto en acción por nuestros padres en el huerto del Edén. Y por eso anhelamos que tú retornes para que nosotros en esta parte, en este mundo, podamos ver consumada la obra de redención del cosmos. Ya tenemos el sello, tu Neshama, el sello de tu espíritu, y has puesto tus leyes dentro de nosotros, pero ahora anhelamos que tus leyes sean puestas también en la tierra, en el mundo, en la oscuridad, que tu luz sea la que ahora ilumine el universo entero. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo invitamos a nuestra segunda emisión de este estudio para continuar con el Evangelio de Juan. Es muy emocionante lo que nos revela Juan, y me gustaría que juntos lo analizáramos y disfrutáramos de esa revelación. Comparta con sus amigos de estos estudios, dele clic a la campanita, así le recordará nuestro próximo estudio, nuestra próxima emisión. Bueno, la próxima será hoy a las 10 de la mañana, y luego el domingo a las 9 y a las 11 en mensajes más devocionales, más llevados al corazón. Estos mensajes de miércoles son estudios profundos de la palabra de Dios que necesitamos
como dice la Escritura, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, y a ustedes les parece ahí encontrar los beneficios del mundo venidero. Hasta pronto, que Dios nos bendiga y nos cure a todos.